Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestras estrellas turcas preferidas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un momento súper especial, súper emotivo, que protagonizaron Can Yaman y Demet Özdemir. Un momento que sí, mis queridos, hizo llorar a Demet. Pero no se me alarmen. No es lo que están pensando. Son lágrimas de alegría, de emoción, de ver un sueño hecho realidad. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en esta historia que les va a tocar el corazón. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, si aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, dejando atrás las formalidades, vamos al meollo del asunto. Todos sabemos, o al menos la mayoría, de la química explosiva que hubo entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en muchos lugares. La serie fue un fenómeno mundial, y la relación en pantalla de Can y Demet traspasó la pantalla, generando rumores, especulaciones y, por supuesto, la esperanza de muchos fans de que ese amor se hiciera realidad en la vida real. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la cercanía entre ellos era evidente. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, eso alimentó aún más la pasión de los fans por esta pareja. Los foros de internet ardían con teorías sobre sus encuentros fuera del set, los vídeos de YouTube se llenaban de montajes con sus escenas más románticas, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y cariño para Can Dem, como los fans decidieron bautizarlos. Eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida siguió, los caminos se separaron y tanto Can como Demet tomaron rumbos diferentes. Can se fue a Italia, donde ha seguido desarrollando su carrera, protagonizando series y convirtiéndose en un ícono de estilo. Demet se ha mantenido en Turquía, protagonizando diversas series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos por separado han cosechado éxitos importantes y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Y aquí es donde entra en juego el sueño cumplido que hizo llorar a Demet. No se trata de un reencuentro romántico, ni de una reconciliación amorosa. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más significativo. Se trata de ver florecer su talento, de alcanzar nuevas metas y de demostrarle al mundo de lo que es capaz. Se trata de un sueño personal, un anhelo guardado en lo más profundo de su corazón que finalmente pudo materializar. Demet, como muchos saben, además de ser una talentosísima actriz, tiene una pasión enorme por el baile. Desde pequeña ha practicado diferentes estilos, desde ballet clásico hasta danzas folclóricas turcas, y el baile siempre ha sido una parte fundamental de su vida. De hecho, antes de dedicarse por completo a la actuación, Demet fue bailarina profesional, formando parte de importantes compañías de danza y participando en videoclips de reconocidos artistas turcos. El baile era su vida, su forma de expresión, su lenguaje universal. Y ese sueño de volver a bailar, de volver a conectar con esa pasión, siempre estuvo latente en su corazón. Pero, debido a sus compromisos laborales, a la exigencia de su carrera como actriz, a la falta de tiempo y a la presión mediática, no había podido dedicarle el tiempo y la energía que realmente merecía. Las jornadas de rodaje eran interminables, los compromisos publicitarios la mantenían ocupada constantemente, y la atención de los paparazzi era implacable. Era difícil encontrar un espacio para dedicarse a su pasión por el baile. Hasta que llegó el momento. Demet recibió una oferta para participar en un programa de televisión donde tenía que bailar. Un programa de alta exigencia, con coreografías complejas y mucho entrenamiento. Un programa que pondría a prueba sus habilidades y su resistencia física y mental. Una oportunidad para demostrarle al mundo su talento como bailarina y para cumplir ese sueño que tanto anhelaba. Un reto que, a pesar del miedo y la incertidumbre, no podía rechazar. El programa era un formato popular en Turquía, conocido por su alta producción y la calidad de sus participantes. Celebridades de diferentes ámbitos se unían para competir en diferentes estilos de baile, desde salsa y tango hasta hip hop y contemporáneo.
La exigencia era máxima, y los participantes debían someterse a intensas jornadas de entrenamiento y a la rigurosa evaluación de un jurado experto. Demet sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a darlo todo y a demostrar de lo que era capaz. Y aquí es donde entra Can Yaman. Resulta que Can, aunque no estuvo físicamente presente en el programa, jugó un papel fundamental en el proceso. Demet en varias entrevistas ha confesado que Can siempre la apoyó muchísimo en su carrera, que siempre la animó a seguir sus sueños y a no rendirse nunca. Desde los inicios de Erkencicus, Can había sido un gran apoyo para Demet, brindándole consejos, compartiendo experiencias y animándola a confiar en su talento. La relación entre ellos, más allá de la química en pantalla, se había convertido en una sólida amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Y en esta ocasión no fue diferente. Can, a pesar de la distancia, se mantuvo en contacto con Demet, la llamaba constantemente para animarla, para darle ánimos, para recordarle lo talentosa que era y lo capaz que era de lograr todo lo que se propusiera. Le enviaba mensajes de texto llenos de emojis divertidos y frases motivacionales, vídeos motivacionales con coreografías inspiradoras, incluso la llamaba por videollamada para verla ensayar y darle consejos técnicos y expresivos. Can se convirtió en su mayor fan, en su mayor apoyo, en su principal motivador. Según allegados a Demet, Can incluso le enviaba enlaces a clases de baile online impartidas por reconocidos coreógrafos internacionales, sugiriéndole estilos y técnicas que podrían enriquecer su presentación. Le recordaba constantemente la importancia de la disciplina, la perseverancia y la confianza en sí misma. Le decía que no se dejara intimidar por la presión del programa ni por las críticas del jurado, sino que se concentrara en disfrutar del proceso y en dar lo mejor de sí misma. Y claro, todo ese apoyo, todo ese cariño, toda esa energía positiva que le transmitió Can, fueron fundamentales para que Demet pudiera superar los obstáculos, vencer sus miedos y dar lo mejor de sí en el programa. La conexión entre ellos, a pesar de la distancia, era palpable. Se apoyaban mutuamente, se animaban a seguir adelante y celebraban los logros del otro. Era una amistad sincera y genuina, que trascendía las pantallas y los rumores. Imagínense la escena, Demet en el escenario, a punto de realizar una coreografía dificilísima, sintiendo los nervios a flor de piel, pero al mismo tiempo sintiendo la fuerza y el apoyo de Can, presente en su corazón. Recordando sus palabras de aliento, su confianza en ella, su cariño incondicional. Visualizando su sonrisa, su mirada de aprobación, su mensaje de "tú puedes, Demet. Eres increíble". Y entonces la música empieza a sonar, y Demet se transforma. Se convierte en una bailarina segura de sí misma, llena de pasión y de energía. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada, transmiten la emoción y la felicidad de estar cumpliendo un sueño. Cada paso refleja el esfuerzo, la dedicación y el amor por el baile. La coreografía es impecable, la expresión es intensa, la conexión con la música es total. Demet brilla en el escenario cautivando al público y al jurado con su talento y su carisma. Y al final de la coreografía, cuando la música se detiene, Demet se queda ahí, parada en el escenario, con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas de emoción, de alegría, de gratitud. Lágrimas de ver un sueño hecho realidad. Lágrimas de haber superado sus propios límites. Lágrimas de reconocimiento al apoyo incondicional de sus amigos y familiares. Lágrimas de satisfacción por haber dado lo mejor de sí misma. Y sí, mis queridos, fueron las palabras de Can, su apoyo incondicional, su fe en ella, lo que la impulsó a seguir adelante y a alcanzar ese logro. Demet misma lo ha reconocido públicamente agradeciéndole a Can su amistad, su cariño y su apoyo constante en varias entrevistas y publicaciones en sus redes sociales. Ha dicho que Can siempre ha sido un gran motivador para ella, y que su presencia, aunque virtual, fue fundamental para superar los momentos difíciles y para alcanzar su meta. Esta historia, mis amores, nos demuestra que la amistad verdadera, el apoyo incondicional, son capaces de mover montañas. Que incluso la distancia no puede romper los lazos que unen a las personas. Y que a veces las palabras de aliento, un simple gesto de cariño, pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. Que el éxito no se mide solo por los logros personales, sino también por el apoyo y el cariño que recibimos de las personas que nos rodean. Así que ya saben, mis queridos, no subestimen el poder de la amistad, el poder del apoyo, el poder de las palabras. Animen a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos a seguir sus sueños, a perseguir sus metas, a no rendirse nunca.
Y recuerden que a veces un simple gesto de cariño puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Llamen a ese amigo que necesita un impulso, envíen un mensaje de apoyo a ese familiar que está pasando por un momento difícil, ofrezcan su ayuda a ese compañero de trabajo que está sobrecargado. Pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Hemos visto cómo la amistad entre Khan y Demet va más allá de una simple relación profesional, es un lazo fuerte que se ha fortalecido a través del tiempo y la distancia. La influencia positiva que Khan ha tenido en la vida de Demet, impulsándola a perseguir sus sueños, es un testimonio del poder de la amistad y el apoyo mutuo. La emoción de Demet al cumplir su sueño, y el rol fundamental de Khan en ese proceso, nos inspiran a creer en el poder de la perseverancia y la importancia de tener personas que nos apoyen en nuestro camino. Nos recuerda que no estamos solos en la búsqueda de nuestros sueños, y que el apoyo de nuestros seres queridos puede ser la fuerza que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Y con esta reflexión, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya inspirado a seguir sus propios sueños. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final, por dejar sus comentarios y por todo su apoyo. Son lo mejor de este canal. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Les gustaría que hablara más sobre la amistad entre Khan y Demet? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el canal? ¿Tienen alguna historia similar de amistad y apoyo que quieran compartir? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.